Recientemente se ha hecho viral un video en el que el pastor Armando Alducín, al parecer, hace una predicción de que en el año 2028 sería la segunda venida de Cristo. Su argumento es de que si tomamos en cuenta de que Israel se convirtió en una nación independiente en 1948 y tomando la parábola de la higuera que Jesús menciona en Mateo, entonces él le suma una generación y calcula 80 años después de que en 1948 Israel se independizó como una nación autónoma. Y también toma como base de que una generación son 80 años. Entonces él calcula 80 años a partir de la independencia de Israel y le da como resultado la fecha 2028. En el portal de noticias Biblia Todo Noticias aparecía este día este titular que dice: el pastor Armando Alducín es acusado de falso profeta por decir que la venida de Cristo será en el 2028. El video en el que él hace estas declaraciones, por decirlo así, es de hace un año, no son recientes. Sin embargo, recientemente es que ha tomado notoriedad y ya se ha vuelto bastante popular. Entonces, la noticia decía así: el pastor mexicano de 75 años de edad, a través de un video hace más de un año, habló de las señales próximas a la venida de Cristo, donde hizo referencia al renacimiento de Israel como nación autónoma, como sucedió en mayo del 48. Entonces él toma la parábola de la higuera, iniciando de que en 1948 es que la higuera empieza como a reverdecer. Aquí está la noticia, les voy a dejar el link por si la quieren leer, pero en honor a la verdad y para no quedarnos solamente con una cara de la noticia, él ha salido a dar declaraciones recientemente, y a disculparse por esas declaraciones que se malentendieron o se malinterpretaron, o que él malinterpretó en su momento, para poder decir que en ese año sería la segunda venida de Cristo. Les voy a dejar un extracto de lo que es el video original que se publicó hace por lo menos un año, para que puedan ver un poco, y luego el video en el que él se disculpa o hace una corrección a lo que dijo en ese otro video. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca, y está hablando de una higuera. Y la higuera, todos sabemos como estudiantes de la Biblia, que representa a la nación de Israel nacionalmente, porque tenemos también la vid, ¿verdad?, que es la que produce las uvas y que representa a Israel en cuanto a su área o dimensión espiritual. Entonces la higuera representa, para que recordemos a la nación de Israel en su área nacional. El 14 de mayo de 1948, ante los ojos expectantes del mundo entero, ante la mirada inaudita, incrédula de la mayor parte de los ateos, antropólogos, etcétera, etcétera, vimos que una nación como Israel, de lo cual vamos a hablar en la próxima conferencia, que fue esparcida casi 2000 años, desde el año 70 después de Cristo, se reunió en un solo día, el 14 de mayo, para constituirse como un estado libre, soberano e independiente. ¿Cuántos años dura una generación? Porque las generaciones en el Antiguo Testamento han variado de diferente forma. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, Dios le dijo a Abraham que iban a estar una generación en Egipto, y ahí es una generación 100 años. Y sabemos también, ¿verdad?, que antiguamente el hombre vivía más tiempo que en la época en que estamos viviendo. Pero más tarde, en el Salmo 90, y vamos a trasladarnos al Salmo 90 en el Antiguo.
Salmo 90, 9 y 10. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Así compara el salmista, ¿verdad? En este caso fue Moisés el que escribió el Salmo 90. Y está diciendo, ¿verdad?, que la vida humana es como un pensamiento que aparece y desaparece de repente. Así de frágil y de incierta es la vida humana. Y en el versículo 10 dice lo siguiente: los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Eso es lo anterior. Si del 48 al 2028 son 80 años, vamos a quitarle 7 años de la tribulación. Sería el año 2022. Si esta generación de 80 años que dijo Jesucristo se cumple en el 2028, o sea, en el 2028 sería su segunda venida. ¿En qué día, en qué mes? No sabemos. Pero si comienza el 2022, en 1 año y medio o 2 años, el inicio de la tribulación, damas y caballeros, santos de Dios, nos encontramos mucho más cerca del fin de lo que ni siquiera nos podríamos imaginar. Aquí les vamos a dejar también un pequeño extracto de lo que es su disculpa pública que hace al haber hecho esas declaraciones un año atrás sobre la predicción de la segunda venida de Cristo. Muchos de ustedes saben que en estos últimos días se ha desatado una controversia en varias redes sociales por causa de una declaración equivocada que yo he hecho al haber establecido un año específico para la segunda venida del Señor Jesucristo. Desgraciadamente llegué a este error doctrinal al estar estudiando la parábola de la higuera, que la mayor parte de ustedes conocen, Mateo 24, 32 al 36. Y en esta parábola el Señor Jesucristo dice claramente que aprendamos de la higuera, la parábola, que no cabe duda que la higuera es un símbolo de la nación de Israel. El mismo Jesucristo, al entrar a Jerusalén, lo dijo, cuando la maldijo en frente de sus discípulos, y ellos se sorprendieron al ver que la maldecía sin entender el significado espiritual que se encontraba detrás. Ahí Jesucristo estaba simbolizando con esta maldición, la maldición que caería sobre la nación de Israel. Pero Jesús dice también que contáramos o que nos diéramos cuenta que en el momento en que la higuera reverdecía, o sea, sabemos que el 14 de mayo de 1948 Israel, después de casi 2000 años de exilio en la mayor parte de las naciones, reverdeció, o sea, las primeras hojas nacieron y él renació de una forma nacional, mas no espiritual. Entonces yo conté que una generación aproximadamente del Salmo 90-10, donde Moisés dice que es de 70 a 80 años, pues era muy fácil sumarle, ¿verdad?, a 1948, 80 años, y llegar a la conclusión que en el 2028 Jesucristo iba a regresar en su segunda venida, no en el arrebatamiento de la iglesia. De manera tonta, lo quiero reconocer delante de ustedes, y sin ahondar más profundamente en este estudio, lo hice público, con la sola motivación de alertar y despertar al pueblo cristiano ante el poco tiempo que realmente tenemos para dedicar nuestras vidas con mucha más pasión a Dios. Sin embargo, de una manera, vuelvo a repetir de una manera tonta, no consideré ni tomé en cuenta que esta declaración o error doctrinal no tenía el suficiente terreno sólido para sostener esta declaración bíblicamente. Reconozco ante todos ustedes que he cometido un error de interpretación bíblica al haber establecido un año específico para la segunda venida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Les pido perdón a todos mis hermanos que se han confundido con esta declaración, y solo Dios sabe que no lo hice con motivo de lastimar a nadie, ni con alguna motivación perversa o maligna.
Bien, ahí dejamos entonces. Hay que reconocer al menos la humildad que ha tenido el predicador al pedir disculpas públicamente y reconocer que fue un error suyo al poder o al realizar esta declaración. Hay otros que han hecho declaraciones de la segunda venida de Cristo y pues aún no estamos esperando.